Bueno, muy buenos días, aprendices del curso Mentalidad Emprendedora. Damos inicio a nuestro tema, al desarrollo del tema de hoy, que se está enfocado a las estrategias del mercado. Esas estrategias para promover las ventas en un mercado. Se resumen en tres grandes bloques. Eh, el primero es el comportamiento del mercado, la segunda es la creación de innovación, tema que vimos la semana pasada en una clase anterior, y el presupuesto de la promoción de ventas y también una de las estrategias o técnicas dentro de las estrategias es la comunicación y la elaboración del presupuesto para la promoción de ventas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, el comportamiento del mercado. Tengamos en cuenta que cuando hablamos en las clases anteriores de innovación y de los modelos de innovación, a partir de las necesidades que observemos en un nicho de mercado que se analicen en un nicho de mercado, pues este mercado o esta población de este mercado fluctúa, las condiciones, sus características, su evolución, sus necesidades. Por eso es importantísimo mirar cómo fluctúa ese comportamiento de mercado, de ese mercado donde se desarrollará la idea de negocio, eh, porque ese es el escenario donde conoce o donde se va a conocer qué quiere, qué busca y cuáles son las expectativas del cliente frente a los productos o servicios que él desea comprar para satisfacer sus necesidades. El concepto de mercado está directamente relacionado con el concepto de oferta, debido a que este involucra a los competidores, a los productores o fabricantes y la demanda a clientes y consumidores. En el mercado intervienen tanto competidores como productores para realizar la compra y venta de bienes y servicios. Existen diferentes estudios orientados a observar cómo y qué determina el comportamiento de ese mercado para identificar, por ejemplo, las tendencias, los gustos y preferencias y la disposición al consumo, entre otros factores. Entre estos factores, por ejemplo, está la planeación y la psicología del consumidor, que son conceptos muy utilizados hoy en día dentro de ese análisis de mercado. Bueno, también aquí es importante tener otros conceptos y herramientas importantes a la idea de iniciar el desarrollo de una idea de negocio. Y es que se debe tener claro cuáles son los requisitos y especificaciones que deben tener esos productos o servicios que se van a ofrecer en el mercado. Mm, ¿Y cuál va a ser esa diferenciación de ese producto, de ese servicio en el mercado para para poder impactar y ser competitivo? Eh, la importancia de, de conocer el comportamiento del mercado es fundamental eh, por la demanda, por lo que tiene que ver tanto con la demanda como la oferta, porque las dos están orientadas al consumo e impactan la economía eh, de un país, de una región y sobre todo en aspecto social, en el aspecto, en lo que tiene que ver en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Recordemos que estos eran los tres elementos importantes eh, dentro de un proceso de generación de valor de una empresa. Es importante entonces tener en cuenta que la demanda
está directamente relacionado con el comportamiento del cliente y la manera en que evoluciona su consumo. Entonces, un emprendedor debe encontrar la clave para establecer esa estrategia de diseño, ya sea de producto o de un servicio creativo e innovador, pero que además satisfaga las necesidades, colme las expectativas y atiendan los gustos o preferencias de los clientes. Entonces, analizando el comportamiento del mercado, el emprendedor va a comprender, va a entender esas necesidades y también va a aplicar esos aspectos importantes en el estudio, análisis del mercado para poder lograr satisfacer esas necesidades, mm, y garantizar el crecimiento económico y la generación de riqueza sostenible para ese negocio que inicia. Eh, ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la globalización, la economía global, donde vienen implícitas hoy en día las tecnologías, que estamos en una sociedad de información y el conocimiento, pues esto ha traído una reestructuración en el sector productivo no solo del país o a nivel regional o local, sino a nivel mundial. Y entonces esa estructura comercial y los modelos que orientan esas relaciones comerciales y las transacciones, mm, pues ha evolucionado, han sido modificadas, eh, y esto pues ha generado que se propongan nuevas estructuras de empresas que aprovechan esas tecnologías y el ciberespacio y de esta forma pues mantener una mejor relación comercial con sus clientes. Por lo tanto, la planeación estratégica en este tipo de negocios comerciales debe fortalecer la dinámica del mercado eh, online hoy en día. Bueno, mm, la otra el otro punto importante, la otra estrategia importante, además de analizar ese comportamiento del mercado, es la creación de innovación. Hoy, como lo decíamos anteriormente, estamos en la sociedad de la información y el conocimiento, por lo tanto, la creación de una empresa requiere la apropiación de conceptos orientados a generar ventaja competitiva. Y recordemos que la ventaja competitiva se basa en generar productos aplicando tecnologías limpias y con un enfoque de calidad desde la compra de materiales o materia prima durante el desarrollo del proceso productivo y la distribución y entrega y postventa del producto. Entonces, para crear valor, para que se pueda cobrar un precio que genere valor a la empresa. Entonces, bajo esta premisa de que esos cambios del entorno son permanentes y que deben de estar establecidos reglas y procesos claros para lograr ese objetivo productivo de la cadena, que cumpla todos los estándares de calidad dentro del proceso de la cadena de valor y que genere valor a la empresa. Entonces, la finalidad es ofertar productos de calidad y servicios innovadores, de tal forma que el consumidor compre beneficios y que el presupuesto de ventas se ejecute conforme a lo planeado en el plan estratégico. Eh, aquí en la pantalla ustedes tienen más o menos una imagen de cuál será eh, la estructura de de la competitividad en una empresa. Entonces, parte de la creación de innovación, que es a partir de la creatividad, de nuevas ideas, de mejorar productos y servicios, de mejorar procesos,
y formas de gestionar internamente a la empresa y innovar también en la relación con el cliente y con sus proveedores, con el entorno, con el medio ambiente, para ser competitivos a partir de productos y servicios con calidad y aportar además al crecimiento, aportar a ese conocimiento a partir de un análisis de unos mercados que requieran, que identifiquen las necesidades del cliente para satisfacer esas necesidades a través de esos productos y servicios y que generen valor a la empresa. Existen dos técnicas eh, dentro de este proceso de creación e innovación para analizar em, unas condiciones, digamos, del emprendimiento y que permiten de pronto proyectar una promoción y mejoramiento estratégico de ventas. Y dentro de esos aspectos está el plan de acción al desarrollar los productos y los servicios y que respondan a ideas creativas o innovadoras. Y para lograr ese propósito, existen dos técnicas que favorecen esa creación y la innovación de productos y servicios. Está el análisis de atributos y la técnica de Why If. La técnica de atributo fue creada por Robert Crawford en 1954 con el fin de generar ideas creativas a través de la modificación o el mejoramiento o el perfeccionamiento de productos, servicios o procesos según Crawford. Las características físicas son esenciales para definir el procedimiento em, eh, eh, de ese procedimiento son, primero, la elección del producto; segundo, la identificación de sus componentes; tercero, la descripción de las funciones de cada elemento en términos de atributos; el cuarto, análisis de los atributos con la finalidad de decir cuáles son esenciales y cuáles son accesorios; quinto, la selección de los atributos esenciales; sexto, identificación y selección de los atributos esenciales susceptibles de ser mejorados; séptimo, el estudio de todas las posibles modificaciones de estos atributos teniendo en cuenta qué mejora puede suponer el cambiar un atributo por otro; o el octavo es el estudio de todas las posibilidades del objeto como consecuencia de la sustitución de los atributos; y el nueve, la selección de objeto nuevo fruto de todas las modificaciones de los atributos. Pero también tenemos las técnicas de What If. Esta es un proceso de preguntarse o imaginarse un problema de un producto o servicio que no cumple con los estándares o el entorno que lo define. Y para esto puede seguir una serie de preguntas como, por ejemplo, cómo se utiliza, qué le gustaría si se hiciera el producto más pequeño, más grande, más ligero, más pesado o de diferente color; qué pasaría si el servicio fuera más rápido, más barato, más conveniente, más eficiente, etcétera. Existen otras técnicas que incentivan la creación y la innovación. eh, mm, Pueden ser pues más sofisticadas a partir de proyectos de investigación y desarrollo eh, y que pues requieren eh, una planeación de acción y una inversión para poder desarrollar ese proceso de investigación. Hay un proceso propuesto para generar innovación que consta de 4 etapas. La primera está en primero visualizar estrategias que viene de ese análisis del marco estratégico de la idea de negocio, eh, y analizar o determinar un perfil de innovación estratégico de unos productos o servicios a partir de ese análisis del comportamiento del mercado.
construir una imagen y un lenguaje común de comunicación interno de la empresa que lo identifique. em, eh, Discutir la estrategia, decidir, tomar decisiones sobre cuáles son las mejores estrategias mm, para mejorar o definir un producto o servicio, identificar las posibles áreas de innovación o atributos que se quieren modificar de ese producto o servicio. Y la otra característica es implementar las ideas que se han concretado, y aquí se comprende identificar las barreras de entrada, demostrar la necesidad del cambio, participar en un mercado, en qué nicho de mercado, comunicar, hacer mucha promoción de muchas estrategias de comunicación, tanto internas como externas, aprender y de las lecciones, de los errores, de los procesos de mejora, de lo bueno y de lo malo, y deshacer lo que no nos sirve, determinar el sentido de la urgencia, de que en qué momento se debe ejecutar una acción para mejorar ese producto y servicio, porque el mercado es volátil, vuela. La tercera estrategia, la tercera aspecto de este proceso de innovación es generar ideas innovadoras constantemente, utilizar fuentes externas e internas de información para poder mejorar ese producto o servicio y mejorar estrategias tanto internas o de gestión o de producto o de servicio o administrativas, abarcar una diversidad de personas y puntos de vista para concretar una idea. Y la cuarta etapa del proceso de generar innovación es evaluar ideas, y aquí es necesario utilizar un enfoque estructurado, tener una técnica o para poder determinar unos factores que se puedan evaluar objetivamente y nos permitan eh, tomar decisiones y recurrir a esos procesos de investigación y desarrollo para tomar decisiones estratégicas. El tercer punto de esta temática de hoy es el presupuesto para la promoción de ventas. La promoción de ventas puede ser la clave del éxito del marketing de una empresa o idea de negocio. Si el producto o servicio es innovador y sobre todo competitivo porque tiene excelente calidad. Pero una de las ventajas de la promoción de ventas frente al consumidor es lograr que el producto se pruebe y se utilice regularmente. La desventaja es que no se puede lograr la lealtad a la marca ni revertir una tendencia negativa de venta si se ha tomado malas decisiones o si el producto no satisface las expectativas del cliente. Entonces, desde el punto de vista de los intermediarios, la ventaja es que se pueda obtener respaldo del minorista, incrementar o reducir el inventario, mientras que la desventaja es no poder compensar la indiferencia de los vendedores, ni una mala distribución, por ejemplo. Entonces, el emprendedor aquí debe prestar mucha atención a la promoción de venta debido a que ésta debe cumplir con el objetivo para el cual fue establecido el producto o servicio, y es incrementar las ventas para generar mayor rentabilidad a la empresa. Esa es la razón de ser de un negocio, ¿cierto? Y como factor clave de éxito, pues esta promoción eh, es determinante, y por lo tanto, pues amerita un análisis minucioso en cuanto, por ejemplo, cuánto cuesta invertir en una promoción de ventas. Mm, Y aquí es necesario entonces hacer un estudio de presupuesto asociado a esos gastos para ese proceso de promoción de ventas. Entonces, para realizar el presupuesto en promoción de ventas, se debe consultar datos históricos sobre promociones anteriores. Si es nuevo el estudio de mercado, debe
reportar información de la cantidad de clientes o consumidores dispuestos a comprar su producto. Además, hay que tener en cuenta el tamaño de la idea de negocio para atender la demanda insatisfecha y es necesario establecer objetivos claros y precisos, definir las metas y los indicadores para medir el alcance y el desempeño que se pretende alcanzar. Y aquí es muy importante entonces conocer el segmento del mercado o población objeto de venta donde se va a introducir esos productos o se va a ofrecer ese servicio con el fin de alcanzar la meta de venta o de ingresos y poder pues que la empresa sea rentable, genere utilidad. Entonces, ahí en pantalla tenemos algunas técnicas de venta que son, por ejemplo, realizar muestras, hacer cupones de analizar los cupones del fabricante, cupones del minorista, descuentos al intermediario, rebajas, obsequios, obsequios por correo, ofertas reforzadoras de imágenes, concursos y loterías, ofertas de reembolso, premios por continuidad, embalajes con bonificación, entre otras. Mm. El presupuesto promocional de la venta significa resultados en dinero, en ingresos, a partir de unos gastos en que se incurrieron y la diferencia es esa rentabilidad que al cabo de varios días, semanas o meses, según se proyecte el proceso de venta, eh, se generen esas utilidades por ventas. Entonces, aquí esas técnicas pues, nos permiten obtener de forma más rápida esos resultados. Esta promoción o estas actividades relacionadas con con la promoción de venta, eh, pues requiere hacer una lista de exposiciones, los descuentos a esos intermediarios y todos estas técnicas, porque todo eso significa dinero. Y eso es un gasto que tiene que incurrir la empresa y que debe recuperar en algún momento esos costos de inversión. Entonces, al momento de desarrollar su presupuesto de promoción de ventas, debe tener en cuenta de que este depende del tipo de organización que plantee para la empresa y el tipo de productos que va a promocionar. Existen tres métodos para hacer el presupuesto de promoción de venta. Está métodos pautados, son aquellos métodos que utilizan datos históricos eh, y estos pues constan de unos enfoques mm, donde vienen unas pautas fijas. Aquí son donde el presupuesto son a proporción o porcentaje fijo del monto de la venta, los márgenes brutos, las unidades de venta y los gastos de competencia. Y también está el, las asignaciones arbitrarias. Para estos métodos se determina una fórmula o estimación que se intervendrá en promoción a partir de la situación financiera de la empresa. Y entonces la decisión se toma teniendo en cuenta lo que la empresa está en capacidad de costear y en el total de las ganancias deseadas como rendimiento sobre la inversión. Y está también los objetivos y tareas, y este es el procedimiento más práctico de los métodos pautados para poder proyectar un presupuesto de ventas. También están los métodos teóricos que utilizan modelos matemáticos, econométricos o de marketing basados en datos históricos, los cuales pues pueden incluir participación con el mercado, precios, actividad de la competencia y variaciones anuales. Estos pues se usan con herramientas tecnológicas y estos métodos pues proveen beneficios dado que le suministran los datos requeridos para la elaboración del presupuesto de acuerdo a datos muy actuales y muy objetivos.
Aquí se utilizan datos estadísticos, porcentajes, datos muy cuantitativos y por eso es muy bueno. Y están los métodos empíricos que son basados en la retroalimentación experimental del mercado, mm, o el conocimiento que pueda tener o habilidades que pueda tener un emprendedor. Y algo muy importante que también hace parte de, dentro de las estrategias de venta es la comunicación. La comunicación tanto interna como externa que tenga la empresa. Entonces, aquí es importante definir qué es la comunicación. La comunicación es ese proceso donde se transmite un mensaje a través de un canal utilizando unos códigos para obtener unas señales o unas respuestas de un receptor. Entonces, la comunicación es un proceso mediante el cual se transmite información con un propósito determinado, es dar a conocer a los demás aquella información que solo es accesible para nosotros, pensamientos, ideas, sentimientos y emociones. Este proceso de interacción, eh, pues tiene o surgió una teoría a partir de un estudio que hizo un profesor Albert Merabine en la Universidad de California, donde los datos que arrojó o los resultados que arrojó ese estudio, dicen que dentro de un proceso de comunicación, lo que más se nos queda es el lenguaje, los mensajes, la información que transmitimos con el lenguaje corporal. Con el 55% es el impacto, la capacidad de memoria que tenemos para recordarlo, esa información. Mientras que el 38% de esa información se nos graba a partir del tono de voz que se utilice, y lo que menos hace que se nos grabe la información o lo recordemos es el 7%. La comunicación no verbal, entonces, con ese 55%, pues es ese está compuesto por unos factores muy importantes como es el lenguaje facial, el contacto visual, los gestos, las expresiones visuales. La paralingüística, que incluye el volumen, la entonación y la pronunciación y la velocidad de nuestra voz. La kinesia, que se refiere a los movimientos que hagamos tanto de postura o desplazamiento con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestras rostro. Y la apariencia, la proyección física que tengamos es muy importante. Y la respeto a la distancia que cada uno de nosotros tenemos. Dentro de la comunicación verbal está todas las construcciones gramaticales que incluyen el vocabulario, y palabras agradables que se digan. Dentro de este proceso de comunicación es muy importante la teoría de la aserción, la cual se basa en la premisa de que cada individuo posee ciertos derechos básicos que deben ser reconocidos y respetados por otras personas. Ser asertivo es ser consciente de sí mismo, de la realidad de los sentimientos y conductas, y significa poner en práctica las habilidades propias respetando los derechos de los demás. Eh, Existen unos estilos de comunicación para identificar qué tan asertivos somos. Eh, Podemos ser, hay estilos de comunicación intuitivo, un estilo de comunicación racional, el otro estilo de comunicación sensitivo y el estilo de comunicación activo. Cada uno de ellos está relacionado con nuestra personalidad, con nuestra forma de expresarnos y de relacionarnos con los otros o con los demás. Y, habla y existen como esos métodos para nosotros poder
identificar esos estilos de comunicación en las personas con las que interactuamos. Entonces, dentro de una empresa, cuando se aplican estas técnicas o se enseña a su personal interno de ventas o a lo de atención al cliente a identificar esos estilos de comunicación, va a mejorar esa relación con el cliente. La escucha empática, que se refiere a esa capacidad de aprender y aportar a través de un proceso de comunicación, cómo se comprende, se reconoce y se responde a la otra persona un dato, una información que se está transmitiendo, eh, utilizando técnicas de reconocimiento y de reafirmación de lo que se está comprendiendo, el mensaje que se está recibiendo. Em, y esas señales están asociadas con esa comunicación verbal y no verbal que expresamos. Eh, la escucha activa es muy importante, es vital para un intercambio bilateral eh, y que también esa escucha activa tiene estar relacionada con ese manejo de emociones em, a la hora de expresarnos para poder lograr una comunicación empática en un proceso de comunicación eh, y evitar lesionar o dañar o colocar barreras en un proceso de comunicación, teniendo en cuenta que hay unos tipos de clientes, unos clientes que pueden ser agresivos, unos clientes que pueden ser arrogantes, clientes que pueden ser sensibles y unos clientes que pueden ser, por ejemplo, personas adultos mayores o personas con limitaciones físicas. Entonces, gracias por su participación en la clase.